¿qué días son de teoría? Bueno, tenemos 3 días teóricos, incluido este. Y no entiendo muy bien la pregunta acá, o quedaron todos los días de práctica. Los viernes son de teoría, ¿sí? Lunes, martes y jueves, como acá confirma Sofía, es así, ¿sí? Este viernes en particular, bueno, hubo mesa de examen, entonces el teórico salió por videito, para que ustedes lo puedan ver. Pero bueno, hay también una clase de consulta virtual los días jueves. No tengo claro bien el horario. Está a cargo de Jorge y acerca de consultas, bueno, presenciales creo que también son jueves. Pero bueno, tendría que consultar, no tengo el dato exacto de horario y lugar. Pero bueno, esas son todas las instancias. Aparte, tienen, por supuesto, el contacto permanente con los ayudantes alumnos, ¿eh? Cualquier dudita, lo charlan con ellos en el grupo. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Comenzamos entonces. Bueno, hidrostática. Estudio de fluidos, entonces, en reposo. Bueno, los que ya vieron el teórico, bueno, fundamental distinguir el concepto de fluidos, y los estados de la materia. Vamos a tener líquidos y gases, que vamos a denominar fluidos, que se caracterizan por tener, en el primer caso, los líquidos, volumen propio, pero no forma propia. Entonces decimos, bueno, lo adquiere esa forma del recipiente que lo contiene. El caso de los gases es distinto, no tienen ni volumen propio ni forma propia, y ambos, líquidos y gases, van a transmitir precisamente presiones. Digamos, tipo de sustancias, los estudia la física, la mecánica en particular, que es la mecánica de fluidos. Y dividimos en 2 capítulos. En el caso de que estos fluidos, nosotros hoy nos vamos a referir a líquidos. Cuando diga fluidos ahora, entonces vamos a estar solamente hablando de fluidos. Los vamos a ver, decía, desde 2 estados o en 2 condiciones. Si están en reposo o en movimiento. Y bueno, en este día en particular veremos hidrostática, y en la clase posterior estudiaremos los fluidos en movimiento. Van a ver que esta mecánica, la formulación, los principios que rigen todos estos fenómenos de la hidrodinámica son absolutamente distintos. Así que vamos a dar paso en principio a algunos conceptos fundamentales que tenemos que tener en cuenta. Y estos son la densidad de un fluido, un cuerpo cualquiera en realidad. Nosotros hoy lo vamos a trabajar con fluidos. Se define como una relación entre masa y volumen. Esa relación es el cociente. Es un cociente. Las unidades básicas del CIMELA serán entonces kilogramos sobre metro cúbico. Es muy usual que las
tablas de densidades también se encuentren en otra unidad, por ejemplo, gramos por centímetro cúbico. Aquí tienen dos valores importantes para nosotros, como son la densidad del agua, cuyo valor es unitario, y la densidad del mercurio en particular, que es muy superior, es 13,6 gramos por centímetro cúbico. Bueno, cada densidad de cada sustancia obviamente está tabulada, es conocida. Eventualmente, bueno, no es muy difícil, en todo caso, averiguar la densidad de una sustancia, simplemente se mide la masa de un volumen correspondiente de esa sustancia o cuerpo y simplemente se divide y de esa forma muy simple se halla la densidad. Bueno, algo fundamental que conocemos desde las primeras unidades es que la masa y el peso están relacionados a través de la gravedad. Entonces, podemos también caracterizar a las sustancias a través de otro valor conocido, que es el peso específico. En este caso, esa relación sería el peso sobre volumen. Lógicamente, en CIMEL o Sistema Internacional, la unidad se da en newton sobre metro cúbico. Si queremos encontrar la relación entre densidad y peso específico, simplemente los podemos relacionar a través de la gravedad. Ese es, digamos, el valor constante que marca la diferencia entre ambos. Entonces nos resulta que el peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Van a tener en los problemitas propuestos, bueno, en algún caso vendrá algún dato como peso específico, en otros como densidad, indistintamente de cómo nos lleguen los datos, ya tenemos que saber que los podemos relacionar y sacar uno de otro. Y por último, como concepto relevante, es este de densidad relativa. Es muy usual dar la densidad relativa de una sustancia como dato de un problemita, y simplemente tenemos que saber que ese numerito, que es adimensional, es la relación que existe entre la densidad de esa sustancia en particular referida al agua, es decir, dividida por la densidad del agua. Como es un cociente de densidades, este numerito obviamente es adimensional. Si es mayor que 1, bueno, nos dirá si esa densidad de sustancia es mayor o menor, en todo caso, si es menor que 1, respecto del agua. Entonces, bueno, a tener en cuenta esto, a veces nos va a llegar el dato no como densidad de la sustancia, sino indirectamente como densidad relativa. Va a ser un numerito, insisto, adimensional. Bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio de la guía para trabajar un poquito con este concepto de densidad que nos va a permitir, entre otras cosas, clasificar a las sustancias o materiales. Dice, yo seleccioné el punto B
dice una bolsa plástica que contiene medio litro de sangre, pesa 7,19 newtons, sabiendo que la bolsa vacía pesa 2 newtons, o sea, ese recipiente, determinar la densidad de la sangre que contiene. Y nos pide expresarla en una unidad específica, en este caso, kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, tomamos entonces los datitos que tenemos. Tenemos el volumen de medio litro, o sea, 500 centímetros cúbicos. Trabajamos en unidades de volumen, en realidad pasamos capacidad a volumen, a centímetro cúbico, y bueno, lo llevamos así a metro cúbico. Bueno, esto ustedes ya lo han practicado, van a tener que retomar entonces esos conceptitos. Y en este caso, bueno, yo apliqué una forma que es factores unitarios de conversión, y llegamos a la conclusión de que eso es 5 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Bueno, tenemos algo importante aquí para tomar en cuenta. El peso total de bolsa más contenido es de 7,19 newtons. Yo tengo que averiguar la densidad del contenido, entonces necesito encontrar en principio el dato de la masa o el peso de esa sangre que contiene. Razón por la cual, bueno, le vamos a restar el peso de la bolsa para averiguar ese contenido neto, y nos da que el peso de la sangre que contiene es de 5,19. Bueno, recordamos que peso es masa por gravedad, estamos, recuerdo, apuntando a calcular la densidad, así que necesitamos la masa. La masa de esa sangre será su peso dividido la gravedad, lo cual nos da 0,53 kilogramos más. Entonces, bueno, ya estamos en condiciones de calcular la densidad de esa sangre que contiene. Será la masa que calculamos dividido el volumen correspondiente, y nos da definitivamente el valor de 1059 kilos sobre metro cúbico. Si pensáramos en densidad relativa, bueno, la densidad relativa sería en este caso 1,059, como dato adimensional. Estamos con esto, entonces. Lo que quería destacar con esto es que, bueno, tenemos que manejar estos conceptos de peso, masa, densidad, densidad relativa, peso específico, todas estas relaciones para poder trabajar con ellas. Yo acá anoté por último el peso específico de la sangre. Si tengo el peso, que es de 5,19, entonces el peso específico lo obtendré dividiendo ese peso dividido el volumen, y nos da 10.380 newtons sobre metro cúbico. Bueno, concepto sumamente importante. A ver acá, 5 por 10 a la menos 4. Vuelvo, acá hay una preguntita de Octavio. A ver si puedo volver. Ahí estoy volviendo, Octavio. A ver si puedo. Sí.
Acá está. Ese 5 por 10 a la menos 4 lo obtuve, Octavio, de aplicar un factor de conversión. Fíjate que dice acá arriba, a ver, voy a apuntar con el lapicito, a ver si lo ubicamos. Bueno, no tengo operativo el lapicito. Bueno, no sé, acá está. Eso viene del dato que tenemos. Medio litro, o sea, de capacidad, corresponde a 500 centímetros cúbicos. Para llevar de metro a centímetro, 1 metro son 100 centímetros. Como son al cubo, elevo abajo y arriba al cubo, entonces quedaría, numéricamente hablando, 500 por 1 al cubo, que es 500, dividido 100 al cubo. Y eso me daría 5 por 10 a la menos 4. ¿Se comprendió eso? Faltaba un pasito todavía. Ahí está. Bueno, seguimos entonces. A ver. Vamos con el concepto fundamental de esta unidad, que es el concepto de presión. Bueno, muy simple, es una proporción, la presión entre fuerza y área sobre la cual se aplica. Siempre pensando en el área perpendicular, la superficie perpendicular. O sea que sería, en definitiva, esta relación está representada a través de un cociente, o sea, fuerza sobre área. Bueno, si lo pensamos en principio como en unidades del CIMELA, del Sistema Internacional, te dará lógicamente newton sobre metro cuadrado. En este caso, newton sobre metro cuadrado tiene un equivalente que es precisamente Pascal. O sea, newton sobre metro cuadrado para nosotros es Pascal. Si el dato viene en Pascal, bueno, pensaremos inmediatamente que son newton sobre metro cuadrado. ¿Es la única unidad que existe para medir presión? No, en absoluto. De hecho, básicamente Pascal nosotros la utilizamos para medir la presión atmosférica, en general. Existen otras unidades, como son, por ejemplo, el Torricelli o milímetros de columna de mercurio. Esto proviene de la primera medición de presión atmosférica, que data de hace mucho, alrededor de 1700, un poquito menos. Se la debemos precisamente a Torricelli. Él hizo la primera experiencia de medición de presión atmosférica a través de un dispositivo muy simple que contenía precisamente mercurio. Esa presión atmosférica quedaba expresada en este recipiente, en este instrumento, a través de una columna de mercurio, o sea, una altura que se podía medir, y daba 760 milímetros, o sea, 76 centímetros de columna de mercurio, como valor para la presión atmosférica, decimos, normal. Eso quiere decir a nivel del mar. Eso es lo que se sobreentiende.
Bueno, esta unidad de presión de milímetro de columna de mercurio, hoy día la seguimos usando, la utilizamos básicamente en la medición de la presión sanguínea, ¿sí? Sigma. Bueno, acá Joseph pregunta algo, lo comparto. Me pregunta si el esfuerzo sigma entonces se mide en Pascal también. Bueno, a ver, Joseph, conceptualmente, cuando hablamos de esfuerzo en materiales. O sea, es algo interno, que sucede allí en los materiales, ese sigma como tensión, es una expresión de un esfuerzo interno. La presión atmosférica en realidad no tiene que ver con el material, no caracteriza a ese material en absoluto, es simplemente un cociente de fuerza sobre superficie. O sea, conceptualmente son dos cosas distintas. En algunas bibliografías se toma Pascal como esfuerzo, sigma, pero bueno, conceptualmente, desde mi punto de vista, es incorrecto, en realidad, aunque sean equivalentes. No sé si te quedó claro eso. Sí, gracias, profesor. Ahí está. Como Son, conceptualmente distinto. son absolutamente distintos. Cuando hablamos de esfuerzo, hablamos de el comportamiento interior de un material respecto de fuerzas exteriores aplicadas. En este caso, no hablamos del material en particular, sino de una magnitud física que se produce al aplicar una fuerza sobre una sección dada. Gracias. Eh, a veces lo vas a encontrar, como Pascal. Yo en realidad prefiero quedarme, cuando hablo de tensiones, hablo de Newton sobre metro cuadrado. Bueno, seguimos entonces. Otras unidades, hay más unidades. Atmósfera. Bueno, conceptualmente una atmósfera es precisamente el peso de la atmósfera sobre la superficie de la Tierra a nivel del mar. Estamos hablando de esos 760 milímetros de columna de mercurio. En otros sistemas de medición que hemos tenido incluso acá en la República Argentina y en otros países, antiguamente este pronóstico del tiempo, donde también se consigna la presión atmosférica, no venía en hectopascales. Eso lo adoptamos recientemente, entre comillas. Venían atmósferas. Entonces, si nos decían en ese caso que la presión atmosférica era de una atmósfera, bueno, decíamos presión normal. Si ese valor era menor que 1, bueno, estábamos en presencia de presión baja y viceversa. Si era mayor que 1, estábamos con presión alta. Bueno, hoy en día utilizamos en realidad hectopascales. Hay otras unidades de presión que tienen que ver con unidades de medición inglesas, fundamentalmente, que bueno, nosotros las podemos trabajar simplemente llevando a sus equivalencias. En algún caso nos llega, por ejemplo, libras sobre pulgada cuadrada, bueno, buscaremos en alguna tabla cuál es la equivalencia en la unidad que nos interesa. En principio vamos a trabajar con estas unidades, con estas equivalencias. Esto que yo les contaba, que una atmósfera
equivale a 760 milímetros de columna de mercurio, en esas unidades Torricelli que mencionamos, o aproximadamente 101.000 pascales, o 10 hectopascales, o en otro caso, también bastante común en física, 1,033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado, o su equivalente en centímetros de columna de agua. Y esto pensando en qué hubiera pasado si Torricelli, en vez de usar mercurio, hubiera utilizado agua. Bueno, en ese caso particular hubiera tenido que tener un tubo de vidrio mucho más largo, porque bueno, la densidad del agua es casi 14 veces inferior a la del mercurio, ¿sí? Pero bueno, en algunos casos se puede tomar como unidad equivalente esos centímetros de columna de agua. Lo que destaco es qué es lo que significa eso, ¿Qué es lo que significa? Es como los milímetros de columna de mercurio de Torricelli, pero si hubiesen sido de agua, físicamente imposible, obviamente, para generar un tubo de tantos metros de longitud. Bueno, algo que dije y que no quiero que pase desapercibido. Los fluidos transmiten presiones, no transmiten fuerzas, porque sus fuerzas de cohesión interna, de su estructura, no lo permiten, no permite transmitir fuerzas, porque no admiten esfuerzos de corte, se deforman, ¿sí? Entonces, la única forma de transmitir algo parecido sería en forma de presión, siempre que estén confinados, obviamente. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que caracteriza a este tipo de presión? En el teórico, bueno, se mencionaron varios tipos de presión. Yo acá en la clase me voy a referir a los que vamos a utilizar en la guía, básicamente. Y básicamente estamos apuntando a nuestro sistema circulatorio. Entonces, es de sumo interés para nosotros el concepto de presión hidrostática. Bueno, ¿qué es la presión hidrostática? Bueno, por allí, si lo pensamos haciendo un paralelismo con la presión atmosférica y teniendo en cuenta el concepto, la definición de presión, simplemente tenemos que pensar, bueno, si presión es fuerza sobre área, bueno, la presión atmosférica, la fuerza la ejerce el peso de la atmósfera, de toda esa capa gaseosa que está sobre nosotros, sobre la superficie de la Tierra. Bueno, haciendo un paralelismo, en este caso la presión hidrostática será precisamente, es el peso del líquido, ¿sí? Es el que genera en este caso sobre una determinada sección. Y es lo que sucede precisamente en un recipiente con un fluido, un líquido en particular, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Bueno, claramente, cuanto más me sumerja en el seno de ese líquido, cuanto más profundo esté, obviamente el peso del agua sobre mi cabeza va a ser mayor. Quiere decir que la presión hidrostática va a tener como variable fundamental la profundidad que nosotros en general la simbolizamos con la letra H. Eso es por convención, nada más. Por convención.
A ver si puedo. No tengo el punterito. Bueno, acá en la figura, a la izquierda, arriba, ven un recipiente que contiene un líquido con distintos agujeritos. Agujeritos. ¿Qué es lo que sucede con esto? Bueno, los agujeritos que estén más cerca de la superficie van a emitir un chorrito, ¿sí? El líquido se va a escapar por ellos, pero con obviamente poca presión. Y a medida que nos acercamos al fondo, esa presión va a aumentar. Bueno, con esta simple experiencia ratificamos esto de que la presión básicamente hidrostática depende de la profundidad. Otra variable sería obviamente la densidad del líquido. Si ese líquido, ese fluido es más denso, va a tener mayor peso por unidad de volumen, entonces podemos expresar también la presión, no solo como densidad por la gravedad, esto representaría el peso específico, por la profundidad, sino en este formato más corto, entre comillas, que es presión hidrostática igual a peso específico por la profundidad. Bueno, esto tiene consecuencias importantes. Ya ustedes, con toda, bueno, la experiencia que tienen en nuestra naturaleza, ya saben que cuando se sumergen, entonces van a recibir presión en toda la superficie de vuestros cuerpos. Acá tienen una figurita, distintos cuerpos, de distintas formas, una esfera, un cilindro, un cubo. Y bueno, si están sumergidos dentro de un líquido, van a recibir una presión sobre toda la superficie de ese cuerpo que tienda a precisamente aplastarlos. Y como varía con la profundidad, en la parte de arriba de estos cuerpitos la presión va a ser menor a medida que nos acercamos a partes inferiores de ese cuerpo. Bueno, la presión va a aumentar porque la profundidad aumenta. Entonces el esquema de presiones se vería como se observa acá en pantalla. Y por último, destacamos esta especie de paradoja que se presenta con el tema de hidrostática, que en un conjunto de vasos comunicantes, o sea, recipientes de distintos diámetros, distintas formas, abiertos a la presión atmosférica, van a primero tener todos absolutamente la misma altura, marcada por el trabajo de la presión atmosférica. Y después lo otro que tenemos que pensar es que cualquier plano horizontal de ese líquido va a tener la misma presión. O sea que esa presión en cualquiera de los puntos, independientemente de la forma y del contenido, mayor o menor volumen, distinta forma, va a tener la misma presión hidrostática. Y bueno, es clave pensar entonces que en el fondo de estos vasos comunicantes vamos a tener en todos ellos la misma presión hidrostática, que solamente va a depender de la profundidad para ese mismo fluido. Bien, eso es lo que tenemos que tener en cuenta entonces para el cálculo de presión hidrostática. En cuanto a las consecuencias que tiene esto, bueno, si nosotros queremos averiguar una variación de presión dentro del seno de un líquido,
Nos remitimos entonces al teorema fundamental de la hidrostática, que es precisamente el cual lo define. Como en cada punto va a depender de densidad por gravedad por profundidad, entre dos puntos distintos, A más profundo y B menos profundo, bueno, lo que marcará entonces la diferencia de presión, en este caso, será la diferencia de profundidad, o sea, el delta H, que ustedes ven aquí simbolizado en la formulita. Sería peso específico por variación de profundidad. Siempre hablando, obviamente, de un mismo líquido, un mismo fluido, y dentro de ese fluido. Bueno, lo que tenemos que recordar y no perder de vista es que siempre va a estar actuando la presión atmosférica en recipientes abiertos, abiertos. Entonces, tenemos que rotular cada una de estas presiones, nombrar cada una de estas presiones. A esa presión hidrostática la llamaremos presión manométrica o presión relativa, que es la densidad del líquido por la gravedad, por la profundidad en un punto cualquiera. Si lo estaríamos refiriendo al conjunto de presiones, esa presión absoluta que existe en ese punto o en el fondo de un recipiente, tendríamos que hacer la suma de la presión manométrica, o sea, esa presión hidrostática, más la presión atmosférica. Siempre la tenemos que tener en cuenta. Vamos a hacer algún ejemplito más adelante con vasos con tubos en U, tubos en U, y van a ver la importancia que tiene. Entonces, nos quedamos con esta definición de presión absoluta igual a presión manométrica más presión atmosférica. Ambas, en general, bueno, las vamos a trabajar obviamente en las mismas unidades. Por lo tanto, la presión manométrica, o sea, la hidrostática, en este caso, bueno, será la absoluta menos la atmosférica. Eso también para tenerlo en cuenta. Sobre todo cuando se pida en algún ejercicio, presión absoluta, o la manométrica en particular, bueno, tener en cuenta estas definiciones. Vamos a ver un pequeño ejemplito. Ustedes tienen allí en el módulo, en el libro virtual, tienen ejercicios respecto que se refieren a tubos en U, con un mismo líquido, con distintos líquidos. En general, les recuerdo que, bueno, este método de tubito en U es muy frecuente para medir presiones manométricas. Simplemente se conecta una de las ramas a la presión que uno quiere medir y la otra se deja expuesta a la presión atmosférica. Se va a generar un desnivel seguramente que podemos medir y traducir en presión, de acuerdo al desnivel que tenga. Bueno, el principio de funcionamiento de esto es muy simple. Lo vemos acá un ejemplito de un tubo en U que contiene mercurio. Dice que contiene mercurio y se le añaden 43 centímetros, acá lo tienen graficado, de agua en el ramal izquierdo. Bueno, ya tenemos que pensar densidad del mercurio, densidad del agua. En el derecho dice se agrega aceite con una densidad
dato, que es de 0,7 gramos por centímetro cúbico, hasta igualar la columna de agua. Calcular el desnivel que se produce en el mercurio. Bueno, para calcular esto sin medirlo, lo podemos calcular, simplemente tenemos que tener en cuenta, primero, que este tubo en U tiene los dos extremos abiertos a la presión atmosférica. O sea, la presión va, digamos, a participar, va a tener alguna participación. Que no hay desnivel entre la columna azul, que es mercurio, y la roja. Están absolutamente al mismo nivel, así nos dice el ejercicio. Están igualadas. Entonces, bueno, vamos a tener en cuenta que en cualquier, absolutamente en cualquier plano o línea horizontal que yo tome, la presión va a ser exactamente igual. Entonces, esto me sirve para plantear una igualdad, precisamente. Puedo decir que la presión en el punto A, acá en esta interfase entre mercurio y agua, va a ser igual a la presión en el punto B, que solamente contiene agua, arriba y abajo. Es lo que planteo, digo que la presión en A va a ser igual a la presión en el punto B, ¿sí? Y a partir de allí trabajo con este concepto de presión hidrostática. Y digo lo siguiente, si comienzo a mirar de izquierda, voy desde la rama izquierda, desde la superficie de mercurio de la rama izquierda, me encuentro primero encima de esa superficie de mercurio, ese tubito abierto, está la presión atmosférica. Está la presión atmosférica y acá yo la puse porque la tengo que tener en cuenta. Voy a hacer precisamente una igualdad de presión en A igual a presión en B. Y continúo. A continuación, debajo de esa superficie de mercurio, de columna de mercurio, tengo 43 centímetros, o sea, H1, de densidad. ¿A dónde lo tengo? Esta era agua. No, perdón, dije mercurio, es agua, azul es agua. Densidad del agua por gravedad por H1, o sea, los 43 centímetros. Y ya estoy con la presión absoluta acá, en el punto A, Bueno, ahora voy a la otra rama y me encuentro de arriba hacia abajo la presión atmosférica, la consigno, acá está. Voy bajando, tengo una columna de aceite, pero no tengo precisamente la altura. Entonces la puedo expresar en función de X. Digo que la altura de aceite, esta que está en rojo, va a ser igual a 43 centímetros menos, es como si estuviera subiendo, la X. Acá lo tienen consignado. Tengo la presión atmosférica, dije, y me falta el mercurio. Esta sustancia que se ve acá en gris. Será la densidad del mercurio por la gravedad, esa es la presión hidrostática que tiene, por esa profundidad o altura X que desconozco. Bueno, una vez que hago esta igualdad, simplemente tengo en cuenta que
si la presión atmosférica está de los dos lados, con el mismo signo, simplemente se van a anular entre sí. Entonces simplemente las tacho. Y puedo despejar la incógnita X. X. Bueno, ese pasito matemático está obviado aquí, pero es muy simple. Simplemente en el segundo miembro de esta igualdad, o sea, a la derecha, multipliqué densidad del aceite por gravedad, aplicando la propiedad distributiva. El primer término me va a quedar densidad del aceite por gravedad por H1 menos densidad del aceite por gravedad por X. Una vez que tengo todo esto, agrupé los términos en X, despejé la X de ahí como factor común, y me quedó todo en función de H1. Entonces, esa altura X que estoy calculando queda en función de las densidades del agua, el aceite y del mercurio y multiplicadas por esa altura conocida de 43 centímetros. Yo, cuando lo terminemos, dejo unos minutitos la imagen, si ustedes quieren hacer alguna captura para revisar ese pasito en casa. Bueno, simplemente sustituí, utilicé obviamente densidades en gramos sobre centímetro cúbico, y hice una simple sustitución nada más. Como verán, densidad del agua es 1, unitario en gramos sobre centímetro cúbico, densidad del aceite es dato, 0,7, los 43 centímetros de H1 es dato, densidad del mercurio también es dato, muy fácil de recordar, 13,6 en gramos sobre centímetro cúbico, menos densidad del aceite, y resulta que esa X es muy pequeñita, en centímetros es 0,95. Y ahí está entonces respondido cuál es el desnivel que se produce en el mercurio. Ese pedacito que está acá en la figura. ¿Quieren sacar una captura? ¿Me avisan? Así pasamos a la imagen siguiente. ¿Me avisan? ¿Ya estamos? Yo ya saqué, profe. Buenísimo, buenísimo. Lo que falta es el pasito de despeje acá, Martina, y bueno, si quieren verlo, hacerlo con detenimiento en casa. Ahí va. Bueno, este entonces sería un ejemplito para trabajar con presión hidrostática. Bueno, este concepto lo van a utilizar con mucha frecuencia porque va a tener que ver incluso, como van a ver en algunos ejercicios ahí planteados en el módulo, con algo por ahí tan simple como, bueno, a qué altura tengo que poner una bolsita de suero, ¿sí? Para que esa columna líquida genere una presión igual o mayor que la presión de vena del paciente para que precisamente ese fluido ingrese a su sistema. Algo tan simple como eso o algo un poco bastante más complejo con que tenga que ver con alguna presión específica en su sistema circulatorio.
Así que, bueno, es muy importante esto. Bueno, seguimos entonces con algo más, otro concepto muy importante de hidrostática, como es el principio de Arquímedes. Bueno, así, en forma muy escueta, podemos decir, y bueno, nuestra experiencia de vida así lo ha demostrado en la mayoría de los casos. Cuando uno se sumerge, nuestro cuerpo siente, nosotros sentimos como que pesamos menos. ¿eh? De hecho, bueno, indirectamente esta consecuencia de estar sumergido se utiliza como ventaja, por ejemplo, para hacer algún tipo de terapia debajo del agua, porque bueno, el hecho de que nuestros músculos tengan que movilizar partes del cuerpo que pese menos, entre comillas, va a facilitar ese tipo de tratamiento o de ejercicio que se esté haciendo debajo del agua. Bueno, ¿qué es esto del principio de Arquímedes? Bueno, es muy antiguo este principio, obviamente se lo debemos a Arquímedes, estamos hablando del pueblo griego hace muchísimo tiempo atrás. Y bueno, hoy en día tenemos una expresión matemática para demostrar este principio. ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que dice el principio de Arquímedes? Que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe una fuerza de abajo hacia arriba igual al peso del líquido que desaloja. Bueno, según la leyenda, Arquímedes descubrió esto cuando se sumergió en una bañera. No me pregunten cómo, porque no está documentado. No tenemos ningún video de la época. Así que he de pensar que, bueno, él se dio cuenta cuando se sumergía, desalojaba líquido, es decir, rebalsaba, ¿sí? Entonces, obviamente pensó que tenía que haber alguna relación entre todo ese peso de agua, ¿sí? Que se volcaba y esa fuerza que él sentía que lo empujaba hacia arriba. Bueno, ¿alguna consultita en el chat? Si tienen alguna consulta, me lo hacen saber, por favor. Bueno, entonces, lo cierto es que cuando un cuerpo se sumerge, aparece este concepto de peso aparente. O sea, ese cuerpo ya no tiene el peso que tiene en el aire, cuando no está sumergido, sino que es menor. Es el peso real en el aire, menos el empuje, menos el empuje. Y el empuje, precisamente, decíamos que es el peso del líquido desalojado. Y eso tiene que ver precisamente con el volumen sumergido, que si lo multiplico por la densidad del líquido, me va a dar precisamente ese peso. La unidad de ese empuje es Newton. Newton. Entonces, tiene que quedar clarito que el empuje es la densidad del líquido, no del cuerpo, que está sumergido por la gravedad, por el volumen del cuerpo sumergido. Todo completo o una parte. Eso lo vamos a practicar con un ejercicio que no lo tienen hecho ahí en
en el libro virtual. Bueno, entonces, para recordar, peso aparente es el peso de un cuerpo que se encuentra sumergido o semisumergido. Y depende precisamente de este empuje generado que tiene que ver nada más con el volumen que se sumerge por el peso específico del líquido, o sea, el líquido que se va desalojando, que ocupa ese cuerpo. Bien, a ver acá. Acá pregunta Joseph si es el principio de los barcos. En realidad, sí. Sí y no. En realidad, si la pregunta de Joseph tiene que ver de por qué los barcos flotan, no sé cuál es la pregunta. Sí, lo he resumido en el chat, porque te estaba planteado, pero si ese es el... No, pregúntame. Vale, O sea, comentame, la pregunta es, ¿por qué flotan? eso, sí. Lo hice Bueno. para Si lo escribir. pensamos así, mira, si lo pensamos así en crudo, decimos, wow, ¿cómo puede ser que un crucero de 200.000 toneladas flote en el agua? Siendo mayormente de acero, ¿sí? Que es muy denso y que bien sabemos que si yo tiro una tuerquita en el agua se hunde, que de acero. Bueno, el tema de la flotación, básicamente, en ese caso, en el barco, bueno, tiene que ver con que, a pesar de tener un gran peso, tienen un gran volumen interior, y ser vacío, que contiene aire, en todo caso. Poco tendrá alguna otra cosa, pero es un enorme volumen, ¿sí?, que tiene un determinado peso. Me estoy refiriendo al barco. Si yo hago esta relación entre masa, si tengo el peso, puedo sacar la masa. Entre masa y el volumen de ese barco, que es enorme, voy a obtener un valor de densidad muy pequeñito, muy pequeñito. Eso quiere decir que, al igual que pasa con el corcho, por ejemplo, o el telgopor, que tienen una muy baja densidad, flotan. Ese sería el principio por el cual estos barquitos flotan, y la razón por la cual, si algo sale mal y se pinchan y se llenan de agua, esa menor densidad se pierde, porque ese volumen se llena precisamente con el líquido y, bueno, finalmente se hunde. Si no, le preguntan a Don Titanic y ya verán qué pasó. El empuje en particular también participa, porque es un gran volumen que está desalojando ese barco. Digamos, es un factor adicional en todo caso. Es un plus. ¿Se entiende, Joseph, esto? Sí. ¿Se entendió el concepto? Si solamente dependiera del empuje, quizá no flotaría tantito. Sería quizás un poco más dificultoso. Gracias, profesor. La última consulta es si se podría hacer alguna relación entre la densidad y el empuje. Hay, no sé si podrían ser directamente proporcionales. No. Sí, hay algún tipo de proporcionalidad porque es una relación lineal en todo caso. Pero bueno, depende, entra en juego el volumen sumergido, Joseph. Entonces, la única relación es esa. Ahora vamos a verlo con un ejemplo, y vas a ver que sí, a veces los cuerpitos flotan debido al empuje, y a veces no tanto. Ahora vamos a clasificar ese fenómeno. Gracias, Bueno, profesor.
o lo interrumpo más. No, Josep, es súper valioso para mí fundamentalmente que vayan participando. Acá la idea no es solamente que nos escuchen, sino realmente que sean partícipes activos de su propio conocimiento. Y bueno, es valioso para nosotros la pregunta. Es súper valioso porque, bueno, nos va a ir guiando en nuestro trabajo. Bueno, así que nada, no tengan ningún problema en preguntar. Se aceptan todo tipo de preguntas. Y avisen por favor cuando se les pierda la imagen, porque por ahí yo sigo hablando y no me entero que no ven nada. Bueno, empuje entonces. ¿Qué puede pasar con el empuje? Bueno, supongamos acá en la figura van a ver un sólido sumergido en un fluido. ¿eh? No pensemos en el barco, pensemos, acá bien dice, un sólido, parece ser un cuerpo compacto, lo que se ve acá en la figura. Si lo sumergimos entonces y pensamos en el principio de Arquímedes, pueden suceder tres cosas. Si no contamos con este beneficio de que esté hueco, pensemos que ese cuerpito es sólido. Pueden suceder tres cosas. Y son las siguientes. En estas tres figuritas, ustedes también lo tienen a esto en el módulo, ahí lo pueden ver claramente. Bueno, en el primer caso, si hay dos fuerzas que intervienen en este equilibrio, están en cada caso en equilibrio. Hay una fuerza de empuje hacia arriba y el peso del cuerpo hacia abajo. Como tienen distintos sentidos, en el caso de que el cuerpo flote, esto nos está diciendo que el peso del cuerpo es menor que el empuje máximo, o sea, aunque lo sumerja todo, el peso siempre va a ser menor. Quiere decir que el empuje lo va a tirar para arriba y lo va a hacer flotar. En el caso de que ese cuerpo esté ahí, se dice en general flotando a dos aguas, que esté ahí ni en el fondo ni en la superficie. Bueno, en esos casos el peso va a ser aproximadamente igual al empuje máximo. Y va a quedar ahí en equilibrio, en el cuerpo del fluido, ¿sí? En el fluido. Y en el caso contrario, si el peso es mayor que el empuje máximo, obviamente el cuerpo se va a ir al fondo y se va a hundir, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa con esto? Si en el primer caso la densidad del cuerpo tiene que ser menor que la densidad del fluido, ¿sí? En el segundo caso, las densidades de cuerpo y fluido son aproximadamente iguales. Tal el caso, por ejemplo, de un cubito, ¿sí? El que nosotros vemos ahí en la superficie, pero bueno, están un poquito arriba, un poquito abajo. Bastante parecida la densidad de ese cubito al vaso de agua que lo contiene. Y en el último caso, estamos hablando de este que yo mencionaba, una tuerca, algo metálico que yo tire a un recipiente con agua. Obviamente la densidad de ese cuerpo es muy superior y se va a hundir. ¿Sí? Bien, esta es la consecuencia inmediata de este principio de Arquímedes, de este concepto de empuje. Bueno, ¿cómo trabajamos este concepto de empuje? Ustedes tienen ejemplos resueltos
Yo opté por seleccionar este ejercicio 11, creo que conservas esa numeración en la guía de este año, que dice lo siguiente: un cable sostiene un cuerpo como se muestra en la figura. La figura es muy escueta, entre paréntesis. Parece que en el fondo hay anclado un cuerpo, ¿sí? Que puede ser una boya, ¿sí? Hueca, y que está allí flotando, tirando de ese tensor que lo une al fondo. Me dan como dato el volumen del cuerpo, es de 0,3 metros cúbicos, y la tensión en ese cable que lo mantiene unido al fondo. Si ese cable está tensionado, significa que ese cuerpo está tratando de flotar. Está tratando de flotar. Me dan la densidad del líquido, que es de 1,03 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, como verán, es un poquito superior a la densidad del agua dulce. Por lo tanto, pensaré que es agua salada. Es una boya allí anclada dentro del agua marina a cierta profundidad. Bueno, preguntas. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Qué masa tiene la esfera? Fíjense que los datos son muy escuetos. Me preguntan la masa de la esfera. Y el inciso B me preguntan, o sea, me dan una suposición. Si el cable se rompe y la esfera sube a la superficie, cuando queda en equilibrio allí en la superficie, ¿qué fracción del volumen de esa esfera va a estar sumergida? Bueno, acá vamos a aplicar entonces furiosamente este principio de Arquímedes, estos conceptos de densidad y todo lo que hemos visto hasta ahora. Así que bueno, vamos entonces a ver cómo solucionamos esto. El inciso A. Bueno, fundamental hacer un diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre de esa esfera que está ahí anclada en el fondo del mar. Que suponemos que está en equilibrio. Está ahí quietita, ¿sí? Entonces, bueno, la simbolizamos a través de un punto rojo acá grandote, que yo lo dibujé, y allí materializamos las fuerzas que intervienen en ese equilibrio. Bueno, en principio voy a pensar que esa esfera tiene un peso. Todos los cuerpos tienen masa en nuestro mundo físico, por lo tanto tienen peso. Bueno, lo marqué, acá está, flechita hacia abajo, peso de la esfera. Lo simbolicé con esas letritas. Tengo ese cable, si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, imaginariamente lo tengo que cortar para poner en evidencia ese esfuerzo, es decir, tengo que hacer una tensión hacia abajo de 900 newton para mantener ese cuerpo ahí en equilibrio. Eso es poner en evidencia las fuerzas que intervienen sobre los cuerpos. Entonces tengo, resumiendo, hacia abajo el peso de la esfera, me refiero al peso en el aire, el peso que tiene esa esfera, que seguramente es metálica. Y tengo la tensión hacia abajo.
¿Y qué tengo hacia arriba? ¿Por qué ese cuerpo está allí traccionando ese cable? Porque está tratando de subir. Y está tratando de subir como consecuencia del empuje. Eso es lo que está tratando de hacer subir este cuerpo, el empuje. Una vez que tengo este diagrama de cuerpo libre, puedo plantear alguna ecuación. Si este cuerpo está en equilibrio, la sumatoria de todas las fuerzas que van hacia arriba tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas que van hacia abajo. Bueno, y lo planteo de esta forma, si escuetamente digo, hacia arriba tengo el empuje, hacia abajo tengo el peso de la esfera, lo resto, y tengo la tensión en el cable. Y también la resto, y eso tiene que ser igual a 0 porque ese cuerpo está en equilibrio. Bueno, ahora desarrollo un poco cada una de estos componentes de esta igualdad. El empuje, por definición, el empuje es la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen sumergido. Toda esa boya tiene un volumen conocido porque es dato, es 0,3 metros cúbicos. La densidad del líquido la tengo, es dato, me dijeron que es 1,03 gramos sobre centímetro cúbico. Entonces lo voy a pasar a kilogramos sobre metro cúbico. Acá hay un pequeño error que se me chispoteó. Estos 1030 son kilogramos sobre metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico. Yo no tengo disponible el lapicito hoy para corregirlo. No me está funcionando. Acá. A ver, lo voy a marcar con el mouse. Esto es kilogramo sobre metro cúbico. ¿Por qué puse 1030? 1030. ¿Está claro eso? Bueno, si hago 1030 por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado, por el volumen sumergido, que es dato 0,3, voy a obtener un empuje de 3028,2 newtons hacia arriba. Ese es el valor numérico que yo ya puedo poner en mi ecuación. ¿Qué hay respecto del peso de la esfera? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo la masa de la esfera, pero yo de esta ecuación puedo sacar el peso. Como sé la relación que hay entre peso y masa, bueno, saco el peso y luego saco la masa. Si despejo de esta ecuación, me estoy refiriendo a la única que planteé, despejo peso de la esfera, esto que estoy marcando yo. El peso de la esfera lo paso al otro lado, está restando, lo paso sumando, y eso entonces va a ser igual al empuje menos 900 newtons. Acá lo tienen, empuje menos 900 newtons, es 3028,2 menos 900. Y eso me da 2128,2 newtons. Bueno, no me piden el peso, me piden la masa. Entonces simplemente la despejo como peso dividido gravedad. Entonces la masa de la esfera, en este caso, va a ser 2128 newtons, el peso, dividido la gravedad. Y eso me da aproximadamente 217,16 kg.
kilómetros. Bueno, cuando hagan ustedes estos ejercicios, por allí van a tener alguna pequeña diferencia de decimales posiblemente, quizá alguna unidad, con la respuesta consignada allí en el libro virtual, pero bueno, en principio no se hagan problema porque el error cometido es muy pequeñito. Bueno, ya tengo la masa de la esfera, 217,16. ¿Qué es lo que me resta? El inciso B, quizá el que puede parecer más difícil, en todo caso. ¿Cómo lo resuelvo al inciso B? Bueno, vuelvo a mi diagrama de cuerpo libre. Ahora el cable se rompió, ya no existe más la tensión de 900 newtons. Ese cuerpo, que debe ser una boya seguramente, plástica o metálica, por las dimensiones intuyo, por el volumen que tiene, que es metálica seguramente, está hueca, seguro que está hueca. Y va a quedar ahí flotando, con una parte sumergida, con una parte sumergida. Bueno, yo acá en el esquema dibujé la situación de esta esfera. Está acá, estoy dibujando con el mouse, y tengo dos componentes que la mantienen, dos fuerzas que la mantienen en equilibrio en ese lugar. Y son nuevamente el empuje, pero no debido a los 0,3 metros cúbicos, porque ya no está toda sumergida. Está sumergida solo una parte, que yo consigné como volumen sumergido. Está sumergido desde el plano del agua, todo eso que hay abajo, todo ese volumen es el volumen sumergido, que no es el volumen total de la esfera. Bueno, planteo esta situación ahora. En este caso, para que este cuerpo, esta esfera quede así como está, el empuje tiene que ser igual al peso. El peso ya lo tengo calculado, el peso de la esfera, que es 2128,2 metros. Entonces voy a utilizar la expresión de empuje para darme cuenta, bueno, cuál es el volumen que está sumergido, porque precisamente el empuje tiene que ver con el volumen sumergido. Bueno, como decía, ya tengo el peso, entonces voy a pensar lo siguiente. El empuje, en esta igualdad, va a ser igual a la densidad del líquido por la gravedad, por el volumen sumergido, y eso tiene que ser igual al peso, que ya calculé. De allí despejo volumen sumergido, paso dividiendo densidad del líquido sobre gravedad, acá lo tienen, tengo el peso dividido la densidad del líquido, acá está bien, dice kilogramos sobre metro cúbico, 1030, y 9,8 el valor de gravedad. Quiere decir que el volumen sumergido, en este caso, para que esta esfera se mantenga así, es de 0,21 metros cúbicos. ¿Sí? Y a mí lo que me piden en realidad no es el valor en metro cúbico, me piden la fracción. Entonces, simplemente pensaré en un porcentaje. En un porcentaje. Si 0,3 metros cúbicos es el 100%, 0,21 metros cúbicos, bueno, ¿qué porcentaje de ese volumen es? Y esto nos da
¿no es Un cierto? 70%. Sí. ¿Alguna pregunta, Joseph? Sí, más bien conceptual. Más bien Sí. conceptual, no de aplicación física, sino que en el enunciado de letra B dice que sube a la superficie y después está en equilibrio. Entonces, Sí. o sube a la superficie y es flotabilidad, o está en equilibrio y está en dos aguas. No, se refiere a que el cable está, o sea, a ver, en la situación primitiva, estaba allí anclado al fondo con un cable que se cortó, dice. Bueno, el cable se rompe y la esfera sube a la superficie. Cuando dice sube a la superficie, quiere decir que comienza a subir, ¿eh? No quiere decir que queda sobre la superficie del agua. Vos imaginate eh, una pelota, si intentás sumergirla en el agua. Cuando la soltás, seguramente el empuje va a ser, como está llena de aire, el empuje va a hacer que salga a la superficie y rebote un par de veces o una vez hasta que quede en equilibrio. Bueno, en el caso de una pelota que es de plástico, seguramente, con un gran volumen de aire adentro, va a tener una pequeña parte, Joseph, sumergida, ¿sí? Porque es algo muy liviano. No es este caso. Esta boya, esta pelota metálica, tiene un peso considerable, entonces va a quedar, cuando esté en equilibrio, semisumergida. ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, clarísimo. ¿Está? Sí, Esa es la idea. Esa es la idea. En este caso, entonces, está bastante sumergida, como verás, es el 70%, es muchísimo. Bueno, no sé si quieren sacar alguna captura de esto para tenerlo como guía. Si quieren sacarla, bueno, le dejo un minutito. Recuerden esta corrección de kilogramos sobre metro cúbico ahí. Esos son los valores que consigna como correctos la guía. Bueno, vamos a la última parte entonces. Ya estamos. A ver. Ahí está. Bueno, continuamos entonces. Vamos a sacar el lapicito. Vamos a la última parte. Fenómenos de superficie. Bueno, acá vamos a ver otros tipos de presión, otro tipo de fenómenos. De hecho, algo en particular que tiene que ver con la tensión superficial, y presión producida por las curvaturas. Y esto va a tener que ver con alvéolos pulmonares, vasos sanguíneos, y dependiendo del radio que tengan esos túbulos, aparecerán unos fenómenos capilares. ¿Sí? Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, el concepto de tensión superficial. Esto creo que lo alcanzan a ver ahí en pantalla. Hay una figura donde hay un mosquito, aparece ser un mosquito, que está parado arriba del agua. Bueno, obviamente esto seguro lo han visto más de una vez. Algún insecto parado sobre la superficie del agua. Obviamente nosotros si intentamos hacer eso no lo vamos a conseguir porque tiene que ver, es una cuestión de peso y de tensión superficial de esa interfase líquida, si es agua. Bueno, cada uno de los fluidos tiene una tensión superficial que es la responsable de mantener
esa película superior con la forma que tiene, ya sea plana o curva. Y todo se reduce precisamente a una atracción molecular. Ustedes ahí en la figura tienen una molécula destacada de ese líquido en el seno del líquido ahí abajo, y bueno, como tiene moléculas alrededor de ella, en todo su espacio circundante, esa tensión superficial no se presenta porque no hay una superficie, no hay una interfaz. En cambio, si tomo una molécula al ras de esa superficie, me voy a dar cuenta que las moléculas que están en la superficie ejercen una atracción entre sí, ¿sí? Que las mantiene precisamente conformando esa interfase plana o curvada eventualmente. Bueno, ¿cómo se denomina eso? Tensión superficial. ¿Mm? Cada fluido tiene una tensión superficial conocida. Ustedes ahí en el módulo tienen tablitas que van a poder consultar, visualizar, comparar, y están medidas en unidad de fuerza dividido unidad de longitud. Esto surge, esa unidad, con respecto a, bueno, qué aparatito de medición se utiliza. Imaginen ustedes eh, las pompas de jabón se hacen en general con un arito circular, ¿sí? Bueno, en este caso se utiliza un arito de forma rectangular, que tiene abajo un soporte pivotante. Entonces yo hago fuerza de abajo cuando la pompa o esa superficie jabonosa está cubriendo toda esa ventanita, y bueno, si puedo medir esa fuercita, ahí están los newton, dividido la unidad de longitud, que sería el ancho, ese ancho que tiene ese rectangulito. Bueno, todo eso lo tienen allí en el módulo, se ha presentado también en el teórico correspondiente. La cuestión es que esa tensión superficial, decíamos, es la responsable de la resistencia de ese líquido que tiene a la penetración. O sea, ese mosquito, es por eso que no se hunde precisamente, porque la tensión superficial es tan fuerte para que él, con esa pequeña masa, ese pequeño peso, y esa cantidad de patitas que tiene, no se hunde, ¿sí? También la tensión superficial marca la tendencia a la forma que adquieren precisamente las pompas de jabón, ¿sí? O burbujas, o gotitas de agua. En general, esa superficie tiende a minimizarse, y bueno, la superficie mínima no es un cubo de aristas vivas, sino que es precisamente una esfera. O sea, mayormente tienden estos cuerpos a adquirir forma esférica. Y también es la responsable del ascenso o descenso de los líquidos en tubos de pequeño radio, llamados capilares. Y bueno, acá último dice de la flotación de objetos u organismos en su superficie. Es el caso del mosquito. Bueno, clasificación entonces. Clasificación de estos cuerpos que yo mencioné en estas formas. Todo esto se debe precisamente a la presión producida por las curvaturas. Bueno, vamos a tener distintos casos. Vamos a tener gotas, o sea, una gotita de lluvia. Tengo una gota de lluvia que es líquida, ahí tengo la letra L, que está en un medio gaseoso.
También tengo el caso de una burbuja que en su interior tiene un medio gaseoso, hay una interfaz, en general una solución jabonosa, ¿sí? Y alrededor, no, burbuja, bueno, en este caso sería una burbuja de aire dentro de un medio líquido. Lo que estaba diciendo recién es precisamente una pompa de jabón. Medio gaseoso en el interior, medio gaseoso en el exterior, y entre ellos una doble superficie, la exterior y la interior, de una película jabonosa, como la que utilizamos para hacer pompitas de detergente. Bueno, hay una expresión de esta diferencia de presión. Tenemos que aclarar, hablamos de diferencia de presión interior-exterior, a la gota, burbuja o la pompa. La presión interior siempre es mayor que la exterior, eso es lo que precisamente tiende a esa forma esférica, y hay una expresión dada por Jean Laplace. Esto demostrado experimentalmente, como bueno, todos los fenómenos físicos. Lo tenemos que tomar nosotros como una forma válida para estas formaciones. Para el caso de gota o burbuja, la diferencia de presión interior-exterior, en algunos casos, bueno, será una de ellas o la presión atmosférica o la presión dentro del seno del líquido, ¿sí? Ese delta P va a ser igual a 2 veces la tensión superficial, recuerden que medida en newton sobre metro, ¿sí? Dividido algo longitudinal, el radio precisamente, de esa gota o burbuja. Por ejemplo, en los tensioactivos que usted nombra ahí, y en función de la figura gota, que sería gaseoso líquido, por ejemplo, tendríamos el surfactante alveolar. En realidad, recordá, Joseph, que los alvéolos pulmonares tienen una doble capa. Ese tensioactivo en realidad, bueno, forman esa capa interior, ¿sí? Y hay otra capita exterior que responde a las leyes, digamos, de resistencia de materiales que estudiamos en capítulos anteriores. Pero estaría, sí, en estos casos se adecúa, digamos, a una de estas figuras. Ahora lo vamos a ver, Lucia. Muchas gracias. Delta P, entonces, 2 veces la tensión superficial dividido el radio. Bueno, fíjense un detalle. Ahora cuando vayamos a alvéolos pulmonares, ahora lo vamos a ver más en detalle. El radio está dividiendo, quiere decir que cuanto menor sea el radio de esos alvéolos, mayor va a ser la diferencia de presión. ¿Sí? Sofía, ¿tenés alguna preguntita? Sí, quería preguntar qué significaba eso que dice Pint mayor apex, no entiendo. Lo de Penx, ¿eso? Sí. Está complicado, no lo aclaré, Sofía, perdón. Bueno, muy simple. Dice que la diferencia de presión se refiere a la presión dentro, imagínate una burbuja, ¿sí? Interior. Eso significa, Sofía. P-int es presión interior, ¿sí? De la burbuja, menos la presión exterior, el medio que hay afuera. ¿Se entiende eso? Sí, ahora sí. Ahora sí. Bueno, en el caso de la pompa de jabón, acá participa esa doble capa, esa superficie, esa interfase,
tiene una capa exterior y una capa interior. Para nosotros es algo muy finito, pero bueno, tiene dos caras eso. Entonces esta diferencia de presión, presión interior menos presión exterior, va a ser el doble. Entonces va a ser 4 veces tensión superficial dividido en radio. Bueno, ahí, ahora vamos a ver esto acá. Acá. Volviendo a esto de las el tema de para qué sirve este concepto. Este concepto de tensión superficial que está marcando una diferencia de presión. Bueno, volvamos a la anterior. Acá teníamos, en el caso de la gota o burbuja, ¿sí? La estamos considerando como alvéolo pulmonar, ¿sí? Bueno, también en el teórico y en el módulo ahí tienen más consideraciones, más descripciones acerca de la composición y el funcionamiento de estos alvéolos pulmonares. La cuestión es que si los consideramos como pequeñas esferitas, tienen que estar abiertas, obviamente tiene que haber alguna diferencia de presión exterior-interior, ¿sí? En este caso, referidas a Laplace, la expresión en ese caso es 2 veces la tensión superficial dividido el radio. Eso porque son esferas. En el caso de ser vasos sanguíneos, que también, en los que también tenemos que tener en cuenta esta tensión superficial. Ustedes piensen, por ejemplo, en una arteria, y piensen que dentro hay un medio líquido, ¿sí? Que está circulando a presión. Entonces esas caras que forman las paredes de esa arteria tienen que generar una tensión superficial. En este caso seguramente las mediremos con las leyes de resistencia de materiales precisamente, y llegamos a la conclusión que tienen que ser paredes muy fuertes para contener esa presión tan grande interior, y bueno, y los peligros que puede correr en el caso de que no pueda contener esa presión, que estamos, bueno, precisamente en el caso de aneurismas. Bueno, como conclusión así primaria y respecto de vasos sanguíneos, nos podemos imaginar y aseverar que la variación, o sea, la diferencia de presión entre exterior e interior de la aorta tiene que ser mucho mayor que la diferencia de presión en los capilares. Y esto nos habla de que el radio de la aorta es mayor, digamos, en relación con la del capilar. Y llegamos a la conclusión de que la tensión superficial de la aorta, como decía recién, tiene que ser muy grande. Y eso tiene que ver con la estructura de este componente. Bueno, mencionamos fenómenos, ahora vamos a hacer un ejercicio de esto, para terminar. Fenómenos capilares. Bueno, se rigen a través de la ley de Joule. Acá tienen la expresión. Bueno, ¿de qué nos habla o nos da cuenta esto de los fenómenos capilares? Esa tensión superficial precisamente lo que hace generar ascenso o descenso capilar, decimos, representados por la letra H en este caso, dependiendo del fluido. Hay fluidos que mojan las paredes de ese pequeño cilindro,
muy pequeñito, por eso se llaman capilares, en general son de vidrio, ¿sí? Estas fuerzas de adherencia son mucho mayores que las de cohesión, entonces tiende a subir, ¿sí? Formando un menisco convexo o cóncavo, dependiendo del caso. Ustedes ahí en el módulo tienen también ejemplificado el mercurio, que tiene un comportamiento distinto. Bueno, la cuestión es que la expresión, recuerde que nosotros recibimos fórmulas, no deducciones, ni nada por el estilo, nos da una expresión para la altura de ascenso o descenso en los capilares, y es igual a 2 veces la tensión superficial del líquido, dividido el radio del capilar, dividido la gravedad por la densidad, o sea, el peso específico de ese líquido, por el coseno de θ. Siendo el coseno de θ ese angulito que se genera precisamente en esa curvatura. Ese ángulo θ es muy pequeñito, si pensamos que un ángulo trigonométricamente hablando tiende a 0, quiere decir que el coseno de ese ángulo va a ser 1. El coseno de 0, recuerden, es 1. Entonces, en general, no vamos a tener como dato ese angulito θ, porque es muy pequeñito, por lo tanto, el coseno de θ lo vamos a tomar como valor unitario. Si asciende será positivo a esa altura, y si no será negativo. Bueno, vamos a ver un último ejemplito en el día de hoy, el ejercicio 24. Este más bien es un ejercicio de comparación, de comportamiento de líquidos en tubos capilares, de líquidos distintos. ¿Cómo puede ser entonces que en algunos casos, dependiendo de radios y tensión superficial, bueno, alcancen la misma altura? Bueno, acá la propuesta es calcular la relación entre los radios de 2 tubos capilares, si se introduce, dice, en el tubo 1 un líquido de tensión superficial 3,3 por 10 a la menos 3, fíjense que son valores muy pequeñitos, 0,0033 newton sobre metro, y densidad de 0,6 gramos centímetro cúbico, y el tubo 2, en el tubo 2 se introduce un líquido de tensión superficial distinta, 1,65 por 10 a la menos 3 en iguales unidades, y densidad de 0,9 en iguales unidades. En los 2 tubos, nos dice, se alcanza la misma altura. Entonces yo lo que tendría que hacer es utilizar la ley de Joule e igualar las alturas. Igualo las alturas porque es así la cosa. Aquí lo tienen en el dibujito, en esta grafiquita. Tienen para el primer tubito radio 1, radio 2, presumimos que son distintos, ¿sí? Es un esquema de cálculo, es una presunción de que el radio 1 es mayor que el radio 2 en principio, no podemos aseverarlo, y lo que sí podemos asegurar que alcanza la misma altura. Entonces yo, con los datos que tengo de tensión superficial y densidad, planteo la altura en cada caso y las igualo. Si la altura 1 es igual a la altura 2, esto quiere decir que 2 por la tensión superficial 1, por el coseno de θ 1, dividido el radio 1, dividido la gravedad, dividido la densidad 1, es igual a lo respectivo para el capilar 2. Los mismos
conceptos puestos en los mismos lugares en la conducta. Bueno, de esta igualdad, en principio tengo algunas reducciones, y las voy a hacer a conveniencia. Voy a pensar que las constantes, bueno, se van a simplificar. Ese número 2 está de los dos lados, entonces lo simplifico. Y están con igual signo, obviamente, y multiplicando. Así que las voy a tachar. Respecto del ángulo θ, decíamos que vamos a tomar siempre el valor 1, son angulitos muy pequeñitos, así que el coseno de θ lo vamos a adoptar con valor 1, ahí lo puse, o sea, ya no va a tener participación en esta igualdad. Las densidades, perdón, las densidades son distintas, las tensiones superficiales son distintas, no las puedo tachar, sacar, porque son valores distintos, al igual que los radios, no las voy a poder simplificar. Me quedo entonces con esta relación. Lo que hice simplemente es pasar el radio 1, que acá de la izquierda está dividiendo, lo pasé multiplicando, y me quedé con la expresión radio 1 sobre radio 2, igual a lo que queda del otro lado, que es tensión superficial 1 por densidad 2, dividido tensión superficial 2 por densidad 1. Acá puse los valores. Fíjense que tensión superficial es Newton sobre metro. Newton sobre metro abajo, se simplifica, hasta ahí no hay unidad. Densidad arriba, densidad abajo, simplifico unidades, o sea, me queda una relación, un número, eso es lo que quiero decir, no quedan unidades. Por eso yo las puse, hice la cuentita y llego a que el radio 1 tiene que ser, el capilar 1, el de la izquierda, efectivamente tiene que ser mayor que el radio 2, para que las alturas de este fenómeno de capilaridad sean iguales, en este caso. Y la relación es precisamente 3. No sé si dejamos la imagen, así sacan alguna captura. O sea, sería el capilar 1. Sí, el radio, sí, yo sé, léelo y dale. Sería el 200% del 2, perdón. Claro, sería triplica. Llevado, vos lo expresás como porcentaje. Bueno, acá te piden relación, yo sé. La relación numérica es 3 veces. Así lo leemos directamente. El radio 1 tiene que ser igual a 3 veces el radio 2. ¿Está? Esa es la idea. Sí, gracias. ¿Estamos? Bueno, terminamos entonces con hidrostática. La clase que viene vamos a tener la oportunidad de ver la parte de hidrodinámica. Como siempre, van a tener el teórico el viernes, el mismo horario. Entiendo que presencial. Guíense con el cronograma tentativo que estamos siguiendo ahí al pie de la letra. Por favor, véanlo. Lo tienen en PET, ¿sí? Bueno, los espacios de consulta también ya los tienen. Y bueno, todo lo que es material para trabajar también lo tienen aquí en el libro de esto. Así que bueno, nos vamos despidiendo. Dejo de compartir. Y recuerden el tema del autoevaluable, no lo dejen
pasar, por favor. Recuerden que es obligatorio, traten de aprobar todo, etcétera, etcétera. Bueno, los saludo, cuídense mucho, nos vemos la clase que viene, nos vemos la clase que viene. Chau. Gracias, profe. No, Chao, profe, a ustedes gracias. por